Donald Trump impulsó un plan de paz para Gaza que acabó por convencer a todos los implicados. Israel se comprometía a retirarse de la zona y Hamás a abandonar las armas y entregar los rehenes. Justo 2 meses después nos preguntamos, ¿hay paz en Gaza? Para averiguar cómo se viven estos momentos en Gaza, contamos con Elena Pelicano, colaboradora de La Vanguardia en Oriente Medio, que hoy, para satisfacción nuestra, se encuentra aquí en el estudio. Elena, bienvenida a Claves del Día. Buenas tardes. Bien, la pregunta la hemos formulado ya en varias ocasiones. Después de este pacto, ¿hay paz en Gaza? No, estamos muy lejos todavía del final oficial de este conflicto. Ahora lo que tenemos es una primera fase del acuerdo de alto el fuego que está llegando a su fin porque, como sabemos, queda solo un rehén israelí, el cuerpo de un rehén fallecido dentro de la Franja de Gaza, que podría ser devuelto en los próximos días. Ahora mismo estamos todavía determinando si saben el paradero o no del cuerpo y cuándo se producirá esa entrega. A partir de ese momento, este plan de 20 puntos abre una segunda fase, que sería la retirada de tropas israelíes, como bien has dicho, y sería también el desarme y la salida de Hamás y su sustitución por una fuerza internacional o un gobierno de la autoridad palestina que gobierne la Franja de Gaza. El problema reside aquí, precisamente, en que ninguna de las dos partes por el momento está dispuesta a cumplir con esta parte del acuerdo. Entonces podemos ver que el incumplimiento viene por las dos partes. De hecho, me comentabas que hay un número incluso determinado, ya contabilizado, de veces que se ha vulnerado este alto al fuego, ¿no? En el caso de Israel, Israel acusa a Hamás de incumplir el alto al fuego, por ejemplo, en algunos tiroteos que ha habido en el sur de la Franja o cuando se han entregado cuerpos de rehenes que no correspondían con la identidad del rehén en cuestión, que a lo mejor era un cuerpo de un gazatí que se había encontrado, y Hamás defiende que eso era un error, que no era una vulneración a propósito del alto al fuego. En el caso de Israel ha bombardeado hasta en 700 ocasiones la Franja de Gaza desde la firma del alto al fuego. Hablamos de violaciones del alto al fuego, que es eso, que pueden ser bombardeos, que pueden ser ataques con drones, que pueden ser disparos con tanques y que, claro, o sea, todo esto se está produciendo desde lo que llamamos la línea amarilla, que es la actual frontera que hay dentro de la Franja de Gaza y que ha establecido el ejército israelí. Una línea que, si me permites, hablaremos luego porque hay digamos unas expectativas de cara a esta línea. Pero antes vayamos a lo que sería la normalidad del día a día de los gazatíes. ¿En algo ha cambiado este pacto? Sí, el número de ataques, el número de intensidad de la guerra ha bajado muchísimo, con lo cual ha permitido a mucha gente volver a lo que eran sus casas, porque claro, prácticamente la totalidad de la Franja de Gaza ha quedado arrasada. Entonces, la vida normal va a tardar décadas como mínimo en volver a la franja. Lo que hemos encontrado es que la gente ha vuelto a una vida mínimamente normal, que ha habido pequeños mercados que han reabierto con la ayuda humanitaria que está empezando a entrar, escasa, pero que permite un poco aliviar las condiciones de hambruna, sobre todo del norte de la franja. Y vemos que, bueno, que hay gente que ha empezado a regresar a las ruinas para buscar algo de techo. Además estamos justo en invierno, es la temporada de lluvias, están siendo durísimas las condiciones ahora mismo en la Franja de Gaza, donde no hay ningún tipo de refugio ni alcantarillado y donde además es que hay un gran número de cuerpos que continúan debajo de los escombros. Me comentabas en una conversación previa a esta entrevista que conoces a gente de Gaza que, por ejemplo, llevaba mucho tiempo sin acceder a la compra de carne. Explícanoslo. Sí, un compañero periodista también de Gaza comentaba la semana pasada que era la primera vez prácticamente en 1 año y medio que había podido comprar algo de pollo, o sea, ni siquiera ternera o cordero, y que estaba muy feliz por ello. Sí que hay productos que han empezado a entrar con un poquito, o sea, digamos, siguen siendo extremadamente caros, entonces la mayoría de gente no se los puede permitir. Personas que trabajan con empresas de fuera o que han conseguido mantener sus ahorros durante la guerra. Sí, hemos visto esta semana también imágenes de bodas masivas, de gente que había retrasado bueno, las bodas, celebraciones, cumpleaños desde la guerra y que ha decidido ahora mismo aprovechar que no hay tantos ataques o que no son tan constantes para celebrar un poco la vida que al final continúa a pesar de todo tipo de conflictos armados. ¿Y los alimentos, la ayuda humanitaria, entra mejor? Entra
un poco más porque veníamos de una situación en la cual era un bloqueo absoluto, con lo cual no entraba prácticamente nada y solo se repartían los centros de distribución, que eran prácticamente trampas mortales, con lo cual nadie podía acceder a esa ayuda. Ahora está entrando, es absolutamente insuficiente para la Franja de Gaza. La mayoría de la población continúa en un estado de inseguridad alimentaria. Y una de las peticiones, de hecho, para esta segunda fase es que se regule muchísimo mejor la entrada de camiones, que a día de hoy continúa siendo una herramienta para el gobierno de Israel para presionar en algunos aspectos del acuerdo de alto al fuego. Hablábamos de esta línea amarilla que contempla a Israel con el propósito quizás de delimitar aproximadamente el 60% del territorio de Gaza. ¿Para qué? ¿Para anexionarlo quizás? Es el gran debate político. Hay políticos dentro del gobierno de Benjamin Netanyahu que claramente quieren anexionarse esta parte de Gaza y su totalidad. Sobre el terreno que tenemos es esta línea amarilla que no está clara exactamente. De hecho, ha habido muchos incidentes porque las posiciones del ejército israelí, digamos, están entre edificios destruidos y hay civiles gazatíes que se acercan a estas zonas y son disparados por el ejército. Entonces, lo que pide Hamás y lo que piden ahora mismo también los países árabes es que Israel se retire de esta zona. Pero sí que hay mandos del ejército israelí y hay grandes grupos políticos que lo que piden es que se mantenga esta línea como la nueva frontera de Gaza y que toda esta zona sea una zona de exclusión para evitar que Hamás recupere el control del enclave. Elena Pelicano, colaboradora de La Vanguardia en Oriente Medio, encantado de tenerte aquí físicamente en el estudio. Bienvenida a casa. ¿Estarás muchos días por aquí? 20 días. Sí. Muy bien. ¿Pasadas las fiestas regresas? Sí, regreso a Jerusalén. Pues te seguiremos desde allí. Gracias por tu compañía. A vosotros.